Bueno, son las 8:21 de la mañana, ya estamos haciendo algunos análisis con el ingeniero Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, que está con nosotros un poco para conversar sobre la actualidad política y al mismo tiempo, en verdad, señalar este contraste tan curioso que se vive, ¿no es cierto? Usted ha asistido a la cita de Paracas del último CADE, o de la última conferencia, ha podido sin duda valorar toda esta confluencia de urgencias, necesidades, promesas, etcétera. Y después viene toda una semana en que se acumulan cantidades de dilemas, problemas, algunos de ellos heredados por largo tiempo, como es el caso del Poder Judicial, la homologación de los jueces, una discusión muy ardorosa sobre la ley universitaria, que en realidad ambas partes no solamente están preocupadas, sino parecen tener razón, ¿no es cierto? Se necesita una nueva ley universitaria, pero no en los extremos en que se ha planteado, o por lo menos las universidades privadas han reaccionado señalando pues que este esfuerzo, que data ya de algunos años, tampoco puede verse frustrado. Tengo razón en señalar entonces que estamos en un contraste de situaciones y que ese es un sino del país, en realidad, vivir con sobresaltos y satisfacciones. Bueno, para los que no conocen, bienvenidos al Perú. Ese es el país que tenemos y eso es lo que ha hecho a lo largo de los últimos años el transcurrir del día a día, el país que tenemos y es el que tenemos que enfrentar todos los días. Yo me siento satisfecho de tener el país que tenemos. Yo creo que el balance largamente entre los problemas y los aciertos es, como digo, largamente favorable. Sí. Entonces, entrando ya saliendo de la reflexión, digamos, trascendente, de largo plazo y de planificación, y entrando al análisis del día a día, hay, como tú dices, algunos problemas, muchos de los cuales, te digo, Raúl, Patricia, son creados artificialmente. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú. Si no nos dedicáramos a perder, en algunos casos, tiempo en crearnos problemas, seríamos un país mucho más fácil y menos confrontacional. Tú has mencionado dos de ellos que trascienden su propio sector, su propia actividad y impactan en lo económico y en lo empresarial. Y que tienen muchos años, en realidad. Por supuesto. El tema de la solución de las remuneraciones del Poder Judicial, no voy a entrar en el análisis jurídico ni político porque no me corresponde y además no lo conozco, pero como impacta en la economía y al final del día impacta también en los negocios y en las decisiones de inversión, me corresponde pronunciarme. Es una ley que tiene 20 años sin aplicación. 4 gobiernos han pasado en el Perú totalmente distintos políticamente hablando y los 4 han coincidido que no es prudente para la salud del país aplicar esa ley. Por lo tanto, si han pasado 20 años una ley que no se aplica, quiere decir que es una ley que no es útil para el Perú o que no beneficia a la mayoría de los peruanos. Y por lo tanto, o que es inviable. Efectivamente, que digamos es el extremo del análisis de esa decisión de no haber aplicado esa ley. Y a este gobierno lo que le está correspondiendo, y yo saludo la decisión del gobierno de enfrentar el problema y encontrar una solución. Y la manera de hacerlo es proponer una nueva legislación que adopte parte de esa legislación inútil para solucionar el problema de remuneración de los jueces y la modifique en el sentido de hacer viable su aplicación para que no afecte la economía del país y por tanto no ponga en riesgo la estabilidad económica, las decisiones de inversión, el grado de inversión, digamos, la tasa de interés en el país que se le paga en el extranjero, todos estos fenómenos que han hecho del Perú un país serio y respetable para las inversiones y para, en general, cualquier analista extranjero en el Perú. Lo que ocurre es que, en el fondo, no solamente es una cuestión pues de haberes y de sueldos, que sí tiene un papel principal, sino que en este sentido la presente administración, como las anteriores, veían la oportunidad de poder reformular, replantear, darle nuevas bases al Poder Judicial, que efectivamente, como muchos aspectos de la realidad peruana, pues presenta problemas y no necesariamente un balance positivo. De modo que
En el fondo, ¿coincide usted en que se puede hacer paralelamente ambas cosas, encontrar fórmulas económicas para más o menos resolver el tema de los saberes, pero sobre todo encontrar fórmulas para que el propio Poder Judicial, bueno, vaya naturalmente encontrando una buena senda? No tengo ninguna duda, la propuesta que ha presentado, el proyecto de ley que tiene el gobierno para solucionar este problema, por un lado, enfrenta el tema de remuneraciones generando una mejor remuneración inmediata para los jueces, pero, y esto es lo importante, condiciona a factores de productividad futuros incrementos de sueldo, que son los únicos argumentos que se pueden usar para mejorar remuneraciones en general en el sector público y en el sector privado. No hay otra manera moderna de remunerar y de, digamos, contraprestar los servicios que dan las personas. Si las personas dan buenos servicios se les remunera bien, si dan malos servicios se les remunera mal. No porque sea un premio y un castigo, sino porque es la única manera de poder contraponer económicamente y digamos equilibradamente los servicios que recibe un país. Si tenemos una mala administración de justicia, eso impacta negativamente en la economía del país, por lo tanto no se puede premiar económicamente ese impacto negativo. Al revés, si tenemos una buena administración de justicia que generan eficiencia, reducción de plazos, mejoras en sentencias, neutralidad, eso genera un impacto económico positivo para el país y eso entonces se puede remunerar mejor. Por lo tanto, lo que está haciendo el Ministerio de Economía es alinear los intereses de los jueces con los intereses de todos los peruanos. Y eso es algo que todos debiéramos aplaudir, acoger y promover, no lo contrario. Lo que nos preocupa a nosotros es que el Poder Judicial, que tiene un mandato de todos los peruanos para administrar justicia en beneficio de todos los peruanos, esté usando ese poder para administrar justicia en beneficio propio. Eso no se debe de hacer. Ahora, una de las características que marcó la última CADE que a mí me gustó mucho es que yo creo que cuando ya hay un proceso de crecimiento sostenido, la gente deja de mirarse el ombligo. Se da cuenta de que no puede seguir creciendo en una isla si es que no apoyas determinados sectores importantes. Los empresarios han presentado propuestas, han presentado iniciativas, han presentado diagnósticos, no para hacer el trabajo del Estado, sino para colaborar en que se resuelvan problemas que tenemos arrastrando desde larguísimo tiempo. En esa perspectiva, ¿el Estado está respondiendo de la misma manera? ¿Qué opinión, por ejemplo, le merece el intento de proponer una ley universitaria que eleve el nivel de la educación? Universitaria que, por cierto, sí es un problema que hay que resolver. Mira, yo creo que, y tengo que reconocer en Ricardo Briceño, el presidente del comité organizador del CADE, junto con mi amigo Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE, grandes responsables de este, digamos, impacto que ha tenido el CADE de generar un punto de inflexión en las reflexiones, y no solamente en las reflexiones, sino en que no quedarse en el diagnóstico, sino generar propuestas. Efectivamente, ese nuevo impulso responde al nuevo peruano que está impulsado por sus propias responsabilidades, por sus propios resultados y por su amor propio, que ha crecido enormemente al haber notado que su esfuerzo no fue en vano. 20 años de esfuerzo y de trabajo, de sacrificio, están comenzando a dar resultados. Esa correlación... Hay un empresario que a mí me parece fantástico, orgulloso de que ha hecho plata. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Antes era como que y es un empresario que tiene sus propios intereses y digamos, ideas políticas que pueden ser distintas de los de otros, pero en lo empresarial todos coincidimos. Es como entrar a una misa en donde cada uno que entra tiene posiciones políticas o digamos particulares, incluso hasta académicas o profesionales distintas, pero en donde se congregan todos coinciden en un mismo objetivo religioso. Bueno, en este caso, en lo empresarial, todos los empresarios, los 2,5 millones de empresarios en el Perú, que generamos el 80% de la economía, la explicamos, tenemos un mismo sentido de hermandad, de visión, de preocupación sobre los que lo enfrentamos. Tú mencionas el tema de la ley universitaria, Patricia. Vamos a dejar un ratito pendiente eso, pues tenemos necesidad de hacer una pausa, pero entramos de plano al tema de la educación en general, que es también algo que se abordó en el CADE y específicamente del proyecto de ley universitaria. Se miró presidente de CONFIEP. Habíamos quedado pendiente el tema del proyecto de ley universitaria y el debate en general sobre la situación universitaria del país.
¿Qué opiniones tiene usted, ingeniero? Gracias, Raúl, sobre todo gracias por lo de ingeniero y sobre todo creo que con la nueva ley universitaria no podría graduarme de ingeniero porque probablemente habría un grupo de sabios, reducido, un grupo de 5 sabios que me dirían que hay muchos ingenieros en el Perú y que me debo de graduar de ingeniero mecánico o de agroindustrial, ¿no? Pero dicho eso, justamente estábamos hablando de lo que se necesita en el Perú para seguir progresando, seguir modernizándonos y de lo que se debe de evitar para ponernos nosotros mismos trampas artificiales, ¿no? Para nadie es un secreto que la educación es quizás una de las principales tareas pendientes, uno de los principales lastres, uno de los principales dramas que tenemos en el Perú. Todos coincidimos. En eso coincidimos incluso, aunque parezca extraño, con los miembros de la Comisión de Educación del Congreso. Y creo que ahí termina nuestra coincidencia. Solamente en eso coincidimos. Porque intentar solucionar un problema pretendiendo que el problema que se diagnostica de calidad y que al diagnosticarse de calidad se cree que pueden haber un grupo de 5 iluminados que deciden que en el Perú los 30 millones somos incapaces de poder evaluar la buena y la mala calidad de los productos y los servicios, en este caso educativos. Podrían ser también cualquier otro producto o servicio. Lo que pasa es que estas 5 personas pertenecen a la Comisión de Educación y han emitido una ley en donde conclusión es: no pueden los peruanos evaluar la calidad de los productos, los están engañando todos los institutos académicos que hay en el Perú y por lo tanto creemos que como nosotros sabemos que hay mala calidad y sabemos cómo juzgarla, debemos crear una superintendencia que a nuestro criterio deba evaluar estas cosas y decirle a los peruanos qué es lo que tienen que hacer, en qué universidad estudiar, cuál es buena en calidad, cuál es mala y deba desaparecer. Es más, incluso hay un mecanismo que es perverso para todos los peruanos, porque y yo no sé qué dice el artículo, pero para que lo entendamos todos los peruanos, lo que dice en resumen es: debe haber la cantidad de universidades suficientes para la demanda. Si eso es una universidad, pues debe de haber una universidad. Y para que se cree más de una universidad en determinado lugar, nos tienen que convencer. En conclusión, el monopolio, lo que están diciendo, en ciertos lugares, es la regla. Si la excepción, que debe ser la competencia, se justifica, ahí tendrá que decirlo la superintendencia, que es un grupo de funcionarios públicos que además no solamente eso, ¿a quién está adscrito? Al Ministerio de Educación, que pertenece a un gobierno que por lo tanto tiene una línea política directamente subordinada a esta superintendencia. Por lo tanto, eso no solamente regula, Patricia, perdóname, a las universidades públicas, que por cierto, si son públicas, son del Estado. El Estado puede hacer con sus empresas y con sus organizaciones lo que le parezca, y lo malo es que lo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos años no está bien. Pero con las universidades... El tema es, sin embargo, que alguien tiene, aparte del individuo común y corriente que pueda tener juicio sobre la universidad, en verdad también funciona sobre la base de la necesidad, que su hijo no ingresa a dar de lo cual es universidades excelentes, que él no tiene la plata suficiente, entonces busca pues empresas de alguna manera medianas, ¿no es cierto? Emprendimientos universitarios medianos o de calidad irregular. En otras palabras, en verdad, ningún país en el mundo tiene 130 universidades así porque sí. Esa es la realidad de un desorden, ¿no? Pero sí, pero déjame responder esa observación tuya, que es absolutamente genuina, y yo la comparto contigo. No deben haber, digamos, no sé si 112 universidades, lo que no deben haber son malas universidades, pero tampoco debe haber un grupo reducido de iluminados, como era en la época del 70, de los años 70 o 80 en el Perú, en donde el Estado decidía todo por nosotros, porque creía que éramos personas sin capacidad, éramos subhumanos, y había un grupo de iluminados que decidían por nosotros. Acordémonos lo que dejó para el Perú esas décadas del 70 y del 80 que se quiere replicar con esta ley universitaria setentera. Así la hemos denominado nosotros, porque tiene esa característica. Lo que debe de ocurrir como un país moderno es ir y buscar cuáles son los estándares internacionales que regulan en todos los países modernos el acceso de las universidades al mercado. Y fijar los estándares objetivos, es decir, universidades que tengan cierta cantidad de alumnos por aula
no mayor de tanto solamente podrán ser autorizadas. Universidades cuyos profesores no estén graduados con ciertos títulos no podrán dar clases. Universidades que tengan un campus de una cantidad menor a ciertos metros cuadrados no podrán albergar alumnos. Es decir, esos son criterios objetivos, estándares que se fijan y se recogen. No tienen que inventarse. No puede haber un congresista que no ha estudiado, y lo lamento que sea así, yo tengo que decir, un congresista que no ha estudiado sobre educación no puede venir a explicarnos a nosotros en el Perú, a los 30 millones de peruanos, que él tiene la sabiduría para resolver un problema de la educación. Lo que debiera tener es la capacidad para poder captar las mejores prácticas, que no del Perú, porque no las tenemos quizás, sino de los países desarrollados en donde precisamente ha tenido éxito la educación, y traerlas a Perú y plasmarlas en una ley, pero no dejar al criterio de un grupo de iluminados del sector público que decida por los 30 millones de peruanos todos los días qué es bueno y qué es malo, porque esas personas pueden tener dos cosas. Primero, que pueden levantarse con un estado de ánimo malo un día y decir, a mí hoy día me provoca no autorizar universidades. No, son sujetos a la corrupción. Y además también, me provoca no solamente eso, esta universidad ha comenzado a tener pronunciamientos en contra de cierta actividad estatal, entonces, o del gobierno, entonces mejor lo que vamos a hacer es cancelarle su permiso. ¿Ya? Ese es el riesgo que se le otorga a una organización pública en manos de funcionarios públicos que tienen todos los días la capacidad de decidir qué es lo que se hace o no se hace con las universidades en el Perú. Eso es regresar a los años 70 y 80 en el Perú. Esta ley no puede pasar, porque el día de mañana el grupo de congresistas de educación se traslada a los alimentos y dirán, yo creo que la calidad de los alimentos es mala en el Perú. Por lo tanto, como consecuencia de eso, debe de haber una superintendencia de alimentación en el Perú que designe a los gerentes de producción y de operaciones de todas las empresas de alimentos, porque es la única manera de poder garantizar la calidad de los alimentos. Ahora, y después habrá una comisión de la vestimenta en el Perú, que es absolutamente importante. La gente sin vestimenta se puede morir de frío, por lo tanto, la calidad de la vestimenta tendrá que ser determinada por una superintendencia de la vestimenta. Hoy vamos por partes, vamos por partes. Es que ese es el tema. Es que no es, pero, sí, de acuerdo, pero no es lo mismo equiparar cómo se viste una persona que cómo va a ser educada o cómo va a ser atendida. Son bienes básicos, la educación. Ya, pues, pero si salimos guachafos a la calle no nos pasa nada muy grave. No es guachafos, calidad no es guachafería, calidad es una apreciación que cada consumidor tiene. Pero coincidimos en que hay determinadas cosas en las que efectivamente un Estado tiene que velar porque la calidad sea no óptima, pero sí sea lo mínimamente aceptable. ¿Por qué? Porque tú no puedes, así como no puedes permitir, y para eso existen leyes, que exista un centro de salud que no cumple con los requisitos y que mata a la gente, tú no puedes permitir que exista un centro educativo superior, inicial, primaria, que no cumple con requisitos y que estafe a la gente, le cobre por no educarla. Pero ya, Patricia, yo ya te respondí en ese sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso no se resuelve dándole discrecionalidad permanente y diaria a funcionarios públicos. Se resuelve con criterios objetivos, medibles, pero y sí están de acuerdo, fiscalizables. Los empresarios sí están de acuerdo en que existan, por ejemplo, no una ley, o sea, sobre la base de determinados criterios que tienen que ver con infraestructura, con rendimiento de los alumnos, sin duda, la capacidad del Estado de cerrar universidades, por ejemplo, ¿Tú qué crees que cuando tú y yo vamos por la calle y vemos una universidad de 100 metros cuadrados que tiene 5 carreras, no nos parece ridículo que eso ocurra? Eso es ridículo. Está engañando. Pero eso es un engaño. Pero eso no se resuelve con que haya un iluminado que diga, a mí me parece, porque estoy pasando por aquí. Eso se resuelve antes. Se resuelve con criterios objetivos. No, además antes, ¿no? Cuando enseñas, cuando mandas la licencia. Y con una capacidad de fiscalización del gobierno de hacer cumplir la ley. Eso es lo que hace un país moderno. En este caso, pues, esta multiplicación de universidades se ha hecho porque los que califican la creación de nuevas universidades son los que las ponen. Los que las están poniendo. Bueno, y porque no hay criterios objetivos y no hay una ley moderna. Bien. Yo creo que los estándares es notable. Es notable, sí. Eso es una ausencia notable. Y otra cosa que es importante. Y lo mismo en realidad, esta calificación de calidad que no solamente puede proceder del Estado, de hecho, sino de instituciones independientes de prestigio. Por supuesto. ¿No es cierto? Que sería mejor, incluso, ¿para qué inventar lo que ya existe y se ha hecho extraordinariamente bien en el mundo? Eso es lo que han hecho los países modernos, copiar las buenas prácticas y aplicarlas en sus países. Eso es lo que deberíamos hacer en el Perú. Ahora, y la última pregunta, porque me parece que además tiene que ver exactamente con su sector, es el tema de la
la privatización de Petroperú como un paso anterior a invertir en Talara y lograr hacer una refinería moderna. ¿Cuál es la posición de CONFIEP? Bueno fuera privatización de Petroperú, con un 49% potencial en los próximos años, porque eso no se va a poder flotar de un día para otro, de las acciones de Petroperú no se está privatizando, se está compartiendo, se está incorporando al sector privado a una parte importante minoritaria del accionariado de Petroperú. Nos parece que es fundamental, no te digo por la privatización, ojalá se hiciera el 49%, Patricia, por participación ciudadana. Ojalá el gobierno decidiera, y eso no le costaría nada en caja al gobierno, distribuir a los 30 millones de peruanos el 49 o el 100% de las acciones de Petroperú. Eso sería muchísimo mejor. Y habría algunos peruanos, estoy seguro, como ustedes y nosotros, que renunciaríamos a las acciones y estaríamos dispuestos a entregarlas a aquellos que tienen menos, porque con eso se cumplirían dos cosas. Primero, que los peruanos podríamos fiscalizar directamente lo que ocurre con la empresa que nos pertenece, y segundo, podría generarse un mecanismo de ahorro para aquellos peruanos que no tienen hoy día acceso al dinero o acceso al ahorro, y sin embargo les pertenece estos bienes que son las acciones de Petroperú. Pero bueno, como eso no va a ocurrir, o no va a ocurrir en el corto plazo, en todo caso, nos parece que la única manera de poder hacer viable, transparente y profesional una inversión de 3.500 millones de dólares de todos los peruanos en modernizar un activo que está obligada a modernizar Petroperú. No, esto no es un regalo, ni es un nuevo negocio. Petroperú tiene que cumplir con la ley y hacernos respirar mejor a los peruanos. Y para que eso ocurra, está obligada a invertir 3.500 millones de dólares que no tiene. Tanto no tiene que tiene que pedir un aval del gobierno para poder garantizar el préstamo que tiene que obtener o el repago del préstamo con ese aval. Bueno, pues que lo haga bien, y la única manera de garantizar que lo haga bien es asegurar que no tenga una presidencia, unos directores y una que sean amigos del presidente de turno, que sean parientes de los o que sean de la misma organización entre ellos, que se eligen y se crean, digamos, argollas. No, tiene que ser gente profesional. El gerente de Petroperú tiene que ser buscado a nivel internacional, y de la única manera de garantizar eso es con un accionariado que exija esa posibilidad, y no con un gobierno que políticamente lo está bien, ponga. La medida... Sí, las dos cosas juntas tienen que ir. 8:50, muchas gracias por su presencia. Y estas ideas, en realidad, que algunas no son innovadoras, son realmente ideas que debieran estar flotando en la actuación política y en la actuación de gobernanza, ¿verdad? Así es. Ojalá pues funcione. Muchas gracias. A ustedes. 8:50 minutos de